Muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Macroeconomía, Grupo A del programa Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, República de Colombia. Eh, Hoy nos encontramos a 29 de noviembre del año 2021, pues en esta clase de macroeconomía. Y pues vamos continuando con estos temas que son importantes en torno a la macroeconomía. Pues ya habíamos visto en su momento lo que fue el Producto Interno Bruto, lo que fue también la inflación y lo que fue el desempleo. Ahora nos atañe otro tema que es bastante importante en torno a lo que tiene que ver con macroeconomía y es lo que tiene que ver con la política monetaria. La política monetaria está a cargo del Banco de la República, que es el Banco Central del país. Él, por disposición de la Constitución Política de Colombia, pues es el que tiene pues, las funciones de banca central, y la autoridad monetaria como tal tiene que controlar lo que es el valor de nuestra moneda, que es el peso. Aquí estoy viendo ahorita en pantalla los que se encuentran conectados, Ángel y Salomé, Camila Moncada, ¿cómo estás? Joan Pérez, Naudín Hernández, Juan Esteban, Launia, ¿cómo van Launia? María Bien, Betania, ok, así rápido, María Betania, Michelle, ¿cómo va Michelle Andrea Jurado? hola, profe. Bien, Michelle Karina Casadiegos, Milena Navarro, ¿cómo vas Milena Navarro? Muy bien, profe. Oh, qué bueno. Sigamos con Omar David Fonseca, Roiner, Salomé y Stephanie Huitrago, Stephanie Jaimes, tranquilo, así rápido, Steven Orlando Ortega, Wilmer Enrique Zapata. Váyanse entonces registrando ustedes en el chat los que son los asistentes. Ok, allí entonces el Banco de la República es el que se encarga de mantener el valor de nuestra moneda, ¿no? Es una tarea que es bastante ardua. Bueno, la Junta Directiva del Banco de la República, que es la que está conformada como tal, de acuerdo a los artículos 371, 372 y 373. Y es que el dinero cumple pues una labor muy importante en la economía, por cuanto pues al existir dinero va a permitir que las personas vayan a tener la posibilidad con ese dinero de servir como un medio de pago, es decir, que vayan a poder adquirir unos bienes y servicios. También es importante el dinero para las empresas y las empresas van a requerir pues una cantidad de dinero que son unos recursos y con esos recursos las empresas van a disponerlos con el fin de canalizarlos en sus actividades productivas. Allí, por lo tanto, en la economía debe existir una cantidad de dinero circulando. Debe existir una cantidad de dinero circulando. Y el Banco de la República se encarga de eso. Si no hay dinero en la economía, ¿qué va a pasar, muchachos? Si no hay dinero, o sea, si por lo menos acá, dentro de este rango, es la cantidad de dinero que deben existir, pero si no hay dinero en la economía, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué pueden empezar ustedes, Launia, Michelle, Camilo? ¿Qué puede pasar si en una economía no hay dinero? A ver, Joan, Steven, ahí estoy mirando los que están allí conectados, ¿no? Vamos a mirar los que ya diligenciaron el chat. A ver, Steven, Milena Navarro, ¿qué puede ocurrir cuando si en una economía no existe el dinero necesario? ¿Las economías podrán avanzar así? ¿Y por qué no pueden avanzar, Eddie? ¿Por qué la economía no puede avanzar si no hay dinero? Pues, profe, principalmente porque no habría cómo invertir, diría yo. Correcto. Y acá en Colombia, bueno, el encargado de hacer la emisión del dinero es el Banco Central, que es nuestro Banco de la República. Muchos pudieran pensar, bueno, está el Banco Central, necesitamos dinero, y empiezan a crear dinero, empiezan a emitir. ¿Será eso bueno para la economía o será malo? A ver, Eddie. Pero, o sea, emitir que haya como mucha cantidad de dinero. Sí, o sea, o sea, por lo menos debe existir esta cantidad de dinero que hay en la economía, ¿listo?
con esta cantidad de dinero podemos apreciar que existen, por un lado, pues personas que van pues a consumir, existen individuos, y por otro lado, por acá, pues no sé, pongamos acá que hay empresas, que estas empresas se encargan pues de elaborar unos bienes y servicios, ¿no? Entonces, estas empresas elaboran unos bienes y servicios, y pues esos bienes y servicios serán vendidos hacia lo que son las personas, los individuos allí. Las empresas necesitan dinero para poder pues invertir en sus empresas, perdóname ahí la redundancia, ¿no? Para poder invertir en sus negocios, para poder ampliar las plantas, poder incorporar nueva tecnología. Y al incorporar tecnología, pues las empresas van a permitir producir más y con ello pues van a poder pues crecer y van a necesitar más mano de obra, van a necesitar más trabajadores aquí y con ello pues la economía va a crecer. Eh, Cuando no hay dinero, va a pasar totalmente lo contrario. Las empresas necesitan dinero para poderlas incorporar allí en su producción. ¿Y qué va a ocurrir? No hay dinero, ¿cómo van a hacer las empresas entonces para poder llegar a invertir? ¿Cómo van a hacer para crear nuevas plantas si no existe el dinero allí en la economía? Por ello, pues es importante ese manejo que se le dé y ese manejo pues debe ser prudencial. Por eso cuando habíamos visto pues los artículos 371, 372 y 373, se decían allí que lo que se buscaba en últimas era el bienestar para la economía, no para la nación. No de pronto ir a tomar acciones que vayan a ir contraproducentes para la nación. Una de esas acciones podrá ser emitir más dinero, entonces del que pudiese estar, porque al existir una cantidad de dinero superior, entonces hagamos que esa es la cantidad de dinero que debe estar circulando en la economía, pero si en esta economía no existe solo esa cantidad de dinero, si existe una cantidad superior, estamos mostrando allí que hay más dinero en la economía. ¿Qué efectos puede presentarse? A ver, ¿qué efectos puede presentarse? A ver, Eddie, Salomé, Roiner, ¿qué efectos puede presentarse allí? A ver, están Profe, qué pena, me calladitos. repite la pregunta. Sí, ok, Camilo. Entonces lo siguiente, esta es la cantidad de dinero que debe circular en la economía. Entonces es el dinero, ponemos acá todo. Dinero, 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 esa es la cantidad de dinero que debe circular. ¿Listo? Con esta cantidad de dinero, pues existirán unas empresas que van a producir y existirán otras personas que están allí y que ellos van a consumir. ¿Listo? Pero ¿qué va a ocurrir cuando, pues, en estas economías la cantidad de dinero supera lo que debe estar circulando? Cuando hay más dinero que el que debe estar. ¿Qué va a originar allí? Cuando hay más dinero en la economía, lo que se va a producir es un efecto inflacionario. Entonces, el dinero, pues al existir mucho más dinero, va a perder su poder eh, en la medida que haya una nueva unidad monetaria, pues va perdiendo como tal lo que es el valor de dicha moneda. Es como cuando existe una cosecha de naranjas. Entonces, cuando hay más naranjas, el valor de la naranja pierde su precio. Eso pasa también con la moneda. En el momento en que existe más dinero que el que debe existir, lo que hace es que el valor de la moneda vaya a perder allí su valor. Y eso es lo que va a originar un proceso inflacionario. Entonces, cuando hay más dinero en la economía, va a producirse un efecto inflacionario. ¿Listo? Profe, qué Ok, pena, qué Wilmer. pena Camilo, qué pena por la pregunta. Pero según usted dice que si hay más, o sea, si la empresa o tiene más dinero, según no se circulan para más bienes. O sea, no iría mejor en ese caso. Lo que pasa es lo siguiente, no estamos hablando como una empresa como tal, sino estamos hablando del país como tal. En los momentos en que las personas pues tienen más dinero, o sea, del que debe circular, lo que van es ir a comprar más. Usted por lo menos, estamos hablando acá en el salón, ustedes son 30 personas que están en el salón, y esas 30 personas están devengando un salario mínimo de 1.000.000 de pesos. Como están devengando ese salario mínimo de 1.000.000 de pesos, hay unas empresas
están pues, en esta economía pequeña, que están ofertando unos bienes y servicios para poder satisfacer esas necesidades que tienen los individuos. En la medida que los individuos tengan más dinero, van a querer comprar más y van a acudir a las empresas, y lo que pasa es que cuando van a acudir a las empresas van a encontrar que las cosas allí van a escasear. No van a poder comprar lo que ellos quisieran. Entonces, al no comprar, lo que hacen es elevar el precio de los bienes. Entonces, allí es donde se presenta lo que no sé si lo habríamos visto en la clase anterior, es un exceso de la demanda. Entonces, cuando hay un exceso de la demanda, lo que va a ocurrir es que las personas van a querer comprar más, pero las empresas, al no tener la cantidad para producir, lo que va a provocar es un incremento en los precios. Pero aquí en la economía, lo que hay es un nivel que debe estar circulando. En la medida que este dinero que debe estar circulando es superior al que está, va a producirse un efecto inflacionario. El dinero es importante que exista, pero pues debe circular en la medida en que en la economía pues lo requiera. Porque también puede presentarse situaciones de crisis, situaciones de recesión, y es en los cuales la cantidad de dinero disminuye. Y allí, cuando disminuye esa cantidad de dinero, pues entonces van a haber crisis, va a haber recesión. Bueno, recesión es con C, ¿no? Recesión, va a haber crisis, va a haber recesión. Entonces, cuando hay menos dinero, ¿qué va a existir en la economía? Aquí, por lo menos, para evitar esa situación, en Colombia existe lo que es el Banco de la República, y ellos tienen allí unas metas de inflación. La meta de inflación actualmente del Banco de la República está en el 3%. Y el Banco de la República tiene unos instrumentos para poder actuar en la economía. Y esos instrumentos lo hacen en la medida en que ellos ven que este 3% en que está acá en la inflación se vaya a incrementar y vaya a llegar al orden del 4%. Cuando ellos ven que esto está en el 4% o logra o puede sobrepasar ese 4%, el Banco de la República inmediatamente toma decisiones con el fin de bajar de ese 4% a este 3%, que es la meta de inflación que tienen. Pero puede ocurrir lo contrario, y es que esta meta vaya a disminuir bastante. ¿Y por qué puede disminuir? Pues las personas no tienen dinero, y como no tienen dinero, pues no van a comprar. Y al no va a comprar, pues se van presentando como estos efectos que habíamos visto como deflacionarios. Aquí lo que hacen es, cuando esto empieza a disminuir a un orden que llega al 2%, o baja un poco más del 2%, o sea, si ellos ven que va a bajar del 2%, el 1.9, 1.8, inmediatamente toma decisiones con el fin de incrementar las acciones para hacer que esta meta de inflación logre subir hacia el 3%. El Banco de la República tiene varios instrumentos, y uno de los instrumentos, el más empleado que ellos tienen, es el de la tasa de interés, pero es la tasa de interés interbancaria. Y en esta tasa de interés, bueno, interbancaria, entonces la tasa de interés interbancaria, ¿sí? Los bancos le prestan, el Banco Central, el Banco de la República le presta lo que son a los bancos comerciales. ¿Listo? Entonces, el Banco de la República, que está aquí, es el que le presta dinero a los bancos comerciales. Banco de la República, ¿listo? Le presta dinero a los bancos comerciales. Ok, el Banco de la República en ningún momento le presta dinero a las personas. Él le presta dinero a lo que son esas instituciones financieras, lo que son los bancos comerciales. Y en los bancos comerciales, inmediatamente pues tienen allí los recursos, y esos recursos, ¿qué es? Bueno, el dinero que ellos tienen. Vamos a dejar de presentar un momento acá para que se vea más
para que se vea mejor el tablero. Los bancos comerciales sí les prestan el dinero a lo que son las personas. ¿Listo? Entonces, allá van las personas, van los empresarios, van los inversionistas, van, bueno, cualquiera que de pronto desee solicitar un crédito, solicitar un crédito de libre inversión, un crédito de vehículo, un crédito hipotecario. También las personas acudirán a entregar dinero allí, de pronto a guardarlo en una cuenta de ahorros, o en una cuenta corriente, o en un CDT, o en abrir otros títulos, o de una u otra manera, pues la relación que existe es entre los bancos comerciales y los individuos que son los que acuden allí. No hay una relación directa entre el Banco de la República y las personas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta economía? Pues el Banco de la República pues tiene que pues manejar una situación de la economía, pues ellos están manejando pues esa meta de inflación que tienen el 3% y deben velar pues que la cantidad de dinero que debe estar en la economía, por cuanto si se incrementa la cantidad de dinero, puede provocar efectos inflacionarios en los que ese 3% se puede elevar al 4, al 5, al 6%, entonces ellos tienen que tomar inmediatamente cuando suben algún tipo de medidas para volverlo a nivelar. Pero también puede ocurrir lo contrario, cuando esto llega y baja, ellos tienen que llegar y nivelar para poder volver a este estado, que es el estado que es el que debe tener allí pues la economía. A raíz de lo que fue esa pandemia del COVID-19, las empresas no pudieron producir. Es una orden allí manada pues, del gobierno central en las que pues no permitían que las empresas salieran pues, a producir, ¿no? O sea, fue la época del confinamiento y esta época del confinamiento pues fue una época pues difícil para la economía colombiana, no solo para la economía colombiana, para todas las economías del mundo. Fue una situación muy difícil y allí en esas épocas es lo que podemos encontrar una situación de recesión. Y en esta situación de recesión lo que tenemos que mirar de qué manera volvemos a nivelar esto, a llegar pues a esta situación de la economía. Y hay un actor que es el Banco de la República. Pues hay dos actores. Cuando estamos hablando de política monetaria, le corresponde al Banco de la República. Cuando estemos hablando de política fiscal, le corresponde es al gobierno central. En ese momento le corresponde es al Banco de la República empezar a tomar decisiones de política monetaria. Y dentro de sus decisiones tiene tres tipos de decisiones que puede tomar. La una es la tasa de interés interbancaria. ¿Listo? La tasa de interés de referencia. Entonces, tasa de interés de referencia, tasa de interés de interbancaria, es la que tienen allí. La otra es a través de compra o venta de títulos que se llaman operaciones de mercado abierto y sus títulos, su sigla viene siendo como OMAS, y otra está a través del encaje bancario. Son los instrumentos que cuenta allí el Banco de la República con el fin de actuar y pues si hay una situación en la que pues hay una época de recesión, debe pues utilizar alguno de estos mecanismos con el fin de volver a nivelar y tener la cantidad de dinero que está en la economía. Recesión, no hay dinero, las empresas, bueno, acá no veo no las empresas no están produciendo, las empresas necesitan producir, ¿qué decisiones debemos tomar para volver a llegar a ese nivel? Banco de la República tomó algunas series de decisiones de política monetaria con referencia a la tasa de interés. El Banco de la República sube o disminuye la tasa de interés a los bancos comerciales. Ellos, a su vez, suben o disminuyen esa tasa de interés para poder prestar hacia el público allí, hacia los empresarios, hacia las personas. ¿Qué va a ocurrir en esa situación de recesión? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido con las tasas de interés? Si hay un empresario que va a acudir a pedir prestado dinero a un banco comercial, querrá que las tasas de interés estén altas o estén bajas cuando hay que pedir prestado. A ver, Michelle.
Bajas, profe. Quieren, muchísimas gracias, Cherilyn. Quieren, en ese momento, lo que se busca es que las tasas de interés estén bajas. Allí, el Banco de la República, por eso es que yo les compartí varios documentos de informes de política monetaria. Y en esos informes de política monetaria les entregué unos informes antes de pandemia y les entregué unos informes durante la pandemia y entregué otros informes ya después en las que el Banco de la República empieza a tomar allí decisiones. Entonces, no recuerdo si por lo menos antes de pandemia logramos estar en una tasa de interés del 4,5%. Después, cuando vino la pandemia, tocaría, no sé, revisar el informe de marzo del año 2020, donde empezamos entonces a bajar al 4,25, bajamos también al 3,75, seguimos disminuyendo porque veía, el Banco de la República pues necesitaba como que incentivar a lo que eran los empresarios y finalmente logró estar en el 1,75%, que es la tasa de interés más baja que ha tenido el Banco de la República. Esa tasa lo que se hizo fue con lo siguiente, pues para abaratar lo que son los créditos y los empresarios acudieran a los bancos comerciales con el fin de solicitar préstamos. Entonces, el Banco de la República le cobra el 1,75 a los bancos comerciales. Y los bancos comerciales, pues, tienen ese dinero y con ese dinero que ya tienen allí, van y lo disponen para entregarlos al público. Y ahí acudirán entonces lo que son los empresarios con el fin de pedir prestado dinero y entonces la tasa de interés allí lo que provocó fue que disminuyera hasta el 1,75. Ya después las cosas empiezan a mejorar y la tasa de interés empieza a incrementar al 2% y ahorita creo que subió, fue al 2,5%. Entonces, son decisiones que toma el Banco de la República con la tasa de interés. Pero entonces vamos a mirar esa situación acá. Y allí la que me contestó fue Cherilyn. Si estamos hablando de la tasa de interés, si encontramos una situación que es de recesión, ¿qué decisiones tiene que tomar el Banco de la República en torno a la tasa de interés para ese momento convertirlo en una situación ya como normal? Con la tasa de interés, subir la tasa de interés o bajar la tasa de interés. Si queremos que la recesión vayamos hacia este estado normal. A ver, ¿qué tiene que pasar con la tasa de interés? A ver, Cherilyn. Tienen que bajar, profe. Listo, entonces aquí en ese momento, entonces la tasa de interés, vamos acá, la tasa de interés va a disminuir. ¿Ok? Al disminuir la tasa de interés, las personas o los empresarios acuden a los bancos comerciales a pedir prestado dinero. Y es que el pedir prestado dinero, o sea, ahí está el dinero circulante acá. Ahí empieza ya a circular, entonces empieza a circular dinero y al empezar a circular dinero, esa situación de recesión, vamos a empezar a ubicarnos en una situación en que la economía pues ya está en unas óptimas, sí, una óptima situación allí. Pero entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? O sea, tiene que llegar y que exista una cantidad de dinero, pero no puede sobrepasar dicha cantidad de dinero porque ya empiezan a presentarse situaciones inflacionarias. Y eso es lo que ocurrió en la economía colombiana. Entonces, pues inicialmente pues, vivimos en ese año que fue muy difícil, en los que las empresas no pudieron producir, muchas personas se quedaron sin trabajo. Al quedar sin trabajo, las personas no tenían dinero para poder ir a comprar sus bienes y servicios. El Banco de la República decide disminuir la tasa de interés paulatinamente en cada una de esas reuniones de junta directiva con el fin de empezar a nivelar esa situación. Pero cuando ya llega a un punto óptimo, el Banco de la República empieza a ver que la economía se está dinamizando a tal punto que está provocando un efecto inflacionario donde está llegando a órdenes del 4% y por eso tiene que tomar nuevamente decisiones con el fin de nivelar y llegar a esta meta que es del 3%. Así, por lo tanto, entonces, si nos encontramos en una época inflacionaria y queremos llegar a una situación normal, ¿qué tiene que pasar con la tasa de interés? ¿Se sube la tasa de interés o disminuye la tasa de interés?
A ver, ¿qué debe ocurrir ahí? Con relación a la... Listo, entonces en ese momento pasa el efecto contrario. ¿Cuándo empieza a incrementar la tasa de interés? Logramos estar en el 1,75, ¿no? Entonces 1,75, ya entonces las empresas van y prestan dinero. Claro, o sea, pues incentiva pues una tasa de interés como ella, y el Banco de la República la sube al 2%, y después empieza a incrementar al 2,5. ¿Y ese con qué fin lo hace? Con el fin de empezar a nivelar. Bueno, estamos presentando un efecto acá como inflacionario, y necesitamos nivelarlo nuevamente para llegar a nuestra meta de inflación. Y para llegar a la meta de inflación, lo que hace es incrementar la tasa de interés. De esta manera, pues los bancos comerciales tienen una cantidad de dinero allí, pero ya el número de personas que van a acudir hacia esos bancos comerciales va a ser menor. Y allí lo que tratan es de pues, nivelar esa situación con el fin de que sea menos el dinero que esté circulando en la economía, y esta pues, situación que se está presentando, que habían efectos inflacionarios, disminuirlo hacia una situación donde fuera allí como óptima para la economía. Pero aparte de la tasa de interés de referencia, existen otras operaciones, otros instrumentos que utiliza el Banco de la República. Y una de ellas, el Banco de la República, lo repito, no actúa con las personas, con el público en general. Él los utiliza con las instituciones, allí, eso, con las personas, o, perdón, con los bancos comerciales. Banco de la República, bancos comerciales e instituciones financieras. Es que están allí trabajando. La una viene siendo la compra o la venta de títulos. ¿Listo? Compra o venta de títulos. Y voy a hacer que eso sea un título. Eso sea un título test, título de tesorería del Banco de la República. El Banco de la República, pues, tiene el dinero allí, pero entonces, para que ese dinero empiece a circular, debe estar en manos de los bancos comerciales. Eh, si el Banco de la República vende, un momento, por favor, ya vengo con ustedes, tengo que poner a cargar un momentico el computador. Ok, ya regresé acá. Entonces vamos a lo siguiente. Es lo que son la compra o la venta de títulos. Listo. El Banco de la República tiene unos títulos en su poder. Y el Banco de la República, cuando le vende los títulos a los bancos comerciales, está entregando títulos y está recibiendo a cambio ¿qué? O sea, si llega y entrega el título, recibe a cambio ¿qué? El Banco de la República. A ver, si estamos hablando que queremos que exista más o menos dinero en la economía, entonces, Michelle, el Banco de la República, cuando vende títulos, recibe a cambio dinero. Y al recibir dinero, lo que hace es que le está quitando dinero a la economía. ¿Listo? Entonces, al vender títulos, entrega títulos y recibe dinero para que ese dinero no circule. Entonces, en esa situación de venta de títulos, ¿se daría en qué momento? ¿En el que se presenta inflación o en el que se presenta recesión? ¿Cuándo vende títulos el Banco de la República? A ver, Milena, En la Cherilín. inflación. Inflación. Entonces, estamos en épocas de inflación. En época de inflación necesitamos quitarle dinero a la economía. El Banco de la República lo que hace es entrega títulos y recibe lo que es dinero. Entonces, al recibir dinero, entonces se hace es con las operaciones de mercado abierto, entonces venta de OMAS. Entonces, el Banco de la República vende OMAS. Listo, vende OMAS. Listo. Y al vender OMAS, el Banco de la República está recogiendo dinero. Pongamos acá como recogiendo. Recoge dinero. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, sería con la venta de OMAS para que haya menos dinero circulando en la economía. Ahora, si nos encontramos en una época de recesión, ¿qué es lo que va a pasar allí? ¿El banco compra los títulos o los vende? Banco de la República. Los vende. Entonces, en esa situación, lo que hacemos es que el Banco de la República, entonces, no, acá habíamos dicho que vende. Acá habíamos dicho, vende OMAS, recoge dinero. Entonces, ¿acá qué situación es? Ah, los compraría. Ah, ok, pilas. Entonces, acá compra OMAS. Listo, compra títulos. El Banco de la República, ¿qué es lo que va a ocurrir? Allí, Milena tiene un título allí, tiene el título, ¿listo? Y usted me lo entrega a mí, usted es un banco, Banco Navarro. Listo, el Banco Navarro llega, me va a vender los títulos al Banco de la República, yo soy Banco de la República, usted me entrega el título y yo a cambio entrego el dinero. Y ya como usted tiene el dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo va a empezar a canalizar allí a través de, pues, de créditos o de esos productos que ustedes tengan allí como Banco Navarro. ¿Listo? Entonces, es la situación que se presenta cuando hay recesión. Entonces, cuando hay recesión, lo que hacen es disminuir tasa de interés con el fin de que los empresarios acudan a pedir prestado dinero. Lo otro es le compra OMAS al Banco de la República, entonces al comprar, el Banco de la República le está dando dinero, es las situaciones que se presentan cuando pues hay recesión. O cuando hay inflación, pues incrementa tasa de interés con el fin de que las empresas no acudan o acudan en una menor medida. Lo otro es vende OMAS con el fin de recoger dinero, que no exista ese dinero que está acá en la economía, sino que haya una cantidad menor de dinero. Y ahora nos vamos con el encaje bancario. Y el encaje bancario es como esa restricción, es ese dinero que tienen los bancos comerciales, pero esos bancos comerciales no pueden prestar. Es como si su papá Milena le dice a usted en el mes le voy a dar esto, una mesada no sé, de 1 millón de pesos, pero resulta, Milena, usted en ese año, en ese mes no me puede gastar el millón, por favor ahorre 200.000. O sea, puede gastarse los 800.000, pero guarde esos 200.000 como reserva. Sí, Milena. Sí, profe. Ok, entonces guarde eso como reserva. Y ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces con el encaje bancario? El encaje bancario es esa reserva que tienen los bancos comerciales y que no pueden prestar. ¿Listo? Bancos comerciales tienen toda esa cantidad de dinero. Este es el 100% de dinero. Pero ellos no pueden prestarlo todo, pues hay una porción de reservas que ellos no pueden prestar. Y lo que es con el encaje bancario, entonces, habrá situaciones en las que se requiere que haya más dinero circulando en la economía, y cuando se necesita que haya más dinero circulando en la economía, lo que hay ese encaje bancario va a disminuir. Pues vamos a ponerlo eso, pues, es como casi parecido, vamos a poner un poquito más bajo. Aquí entonces, bueno, por acá más o menos. Listo. Entonces aquí lo que hacen es esa cantidad de dinero, pues cuando se necesita que haya más dinero en la economía, esa porcentaje de reserva va a disminuir. Entonces es menos lo que va a haber de allí como encaje bancario. Pero cuando se requiere, sí sea una situación diferente, y es que pues en la economía como que hay mucho dinero y necesitamos que ese dinero que haya circulando sea menor. Lo que le dicen es el Banco de la República, los bancos comerciales, pilas, usted ya no puede prestar esa cantidad, sino tiene que prestar una cantidad, tiene que guardar, perdón, una cantidad mayor. Y por lo tanto, aquí podemos apreciar que lo que hacen es incrementar este encaje bancario. Al incrementar este encaje bancario, la cantidad de dinero que las empresas, perdón, que los bancos comerciales van a tener es menor. ¿Y en qué situación se da esta situación? Esta es la situación inicial. Cuando se disminuye lo que es el encaje bancario, ¿en qué situación se presenta? Cuando hay inflación o cuando hay recesión.
No sé si se alcanza a ver bien acá. A ver. Milena. Mm. Esa es la cantidad de dinero. Acá es la cantidad de dinero que pueden prestar, cantidad de dinero que pueden prestar que va a ser más, cantidad de dinero que pueden prestar que va a ser menos. Y esas son las restricciones que existen. Entonces, acá hay una restricción en las que no pueden prestar una cantidad de dinero. Necesitamos que la economía haya más dinero circulando en la economía. Por lo tanto, pues el encaje bancario va a incrementar. Quiere decir que la restricción, acá estamos apreciando, perdón, estamos mirando que el encaje bancario podemos ver la restricción en los cuales pues van a tener allí con el fin de prestar una cantidad superior hacia los bancos comerciales, perdón, que va a exigir una cantidad mayor que los bancos comerciales puedan destinar con el fin de prestar el dinero hacia el público como tal. Y si encontramos acá una situación que viene siendo ya inflacionaria, en esa situación inflacionaria le dicen, venga, Milena, qué pena, le dice su papá. Lo que pasa es que usted inicialmente le estaba diciendo, va a guardarse 200.000 pesos, usted puede gastarse solo 800.000. Pero es que vemos que con esos 800.000 pesos que usted está gastándose en la economía, se está presentando un incremento en el nivel de los precios. Por lo tanto, ahora en adelante, pues el nivel de lo que debe guardar ya no va a ser de 200.000 pesos, sino debe ser de 350.000. Por lo tanto, usted solo puede destinar o solo puede gastar 650.000. Entonces vemos esta situación, esta es la inicial, y vemos que cuando se están presentando situaciones inflacionarias, pero entonces vamos a poner acá, vamos a poner inicial, y cuando estamos pasando de inflación hacia una situación normal, tenemos que incrementar lo que es esa cantidad de reservas que deben existir. Pero cuando estamos viendo que se presenta una situación de recesión y necesitamos que llegue a una situación normal, es la situación que el Banco de la República aplica con el encaje bancario y es disminuir lo que es el encaje bancario con el fin de que exista más dinero circulando en la economía. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, muchachos, los escucho. A ver. Por mi parte, no, profe. Ok, sí lograron leer como tal este documento que les pasé. Bueno, yo les pasé varios documentos, pero sí alcanzaron a ver el último, que yo les decía, bueno, miren el último, a ver qué lograron apreciar allí. A ver. ¿Y qué lograron ver en torno a la política monetaria? ¿Qué nos puede decir con respecto a ese informe? Pues el banco, o sea, allí hacen un estudio, pues a nivel general, ¿no? Entonces empiezan mirando qué es la inflación, cuál es la meta de inflación. Ya les voy entonces a compartir acá la pantalla. Tengo acá el documento. Un momento, por favor. Y la vamos acá a compartir. Ahora ya tengo allí lo que es ese informe. Es el último informe. Permítame un momento, por favor. Miremos la fecha. ¿Qué nos aparece? Es de octubre del año 2021. Informe de política monetaria presentado por el equipo técnico de la Junta Directiva para su reunión del día 29 de octubre del año 2021. Nos muestra allí un índice, bueno, la gerencia técnica, que Hernando Vargas, el subgerente. Política monetaria en Colombia, miren, empiezan a hablarnos de acuerdo con el mandato constitucional. El Banco de la República debe velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general. Para cumplir con ese mandato,
La Junta Directiva del Banco de la República adoptó como estrategia un esquema flexible de inflación objetivo, en el que las acciones de política monetaria buscan conducir la inflación a una meta puntual y alcanzar el nivel máximo sostenible del Producto Interno Bruto y del empleo. La flexibilidad del esquema le permite a la Junta Directiva del Banco de la República mantener un balance apropiado entre el logro de la meta de inflación y el propósito de suavizar las fluctuaciones del Producto Interno Bruto y el empleo alrededor de la senda sostenible. La Junta Directiva del Banco de la República estableció una meta de inflación del 3%, planteada sobre la variación anual del índice de precios al consumidor IPC. En el corto plazo, la inflación puede ser afectada por factores que están fuera del control de la política monetaria, como por ejemplo cambios en los precios de los alimentos debido a los fenómenos climáticos. Para incorporar lo anterior, la Junta Directiva del Banco de la República anuncia, junto con la meta, un rango de más o menos un punto porcentual. Allí nos muestra que la meta es en el 3%, entonces cuando llega el punto porcentual arriba, que es el 4%, tiene que empezar a tomar decisiones, o cuando esta disminuye un punto porcentual que vaya llegando al 2%, tiene que tomar decisiones, el cual no es un objetivo de la política monetaria, pero refleja el hecho de que la inflación puede fluctuar alrededor de la meta sin pretender que sea siempre igual al 3%. Entonces allí pues es casi que difícil que siempre sea el 3%, pues existirán unas fluctuaciones, pero pues el Banco de la República tomará decisiones cuando pues esta sobrepase un punto porcentual por encima, es decir, cuando sobrepase el 4%, o sobrepase también un punto porcentual hacia abajo, es decir, cuando disminuya más allá del 2%. El principal instrumento que tiene la Junta Directiva del Banco de la República para el control de la inflación es la tasa de interés de política. Dado que las acciones, la tasa de repondía o la tasa de interés de referencia. Dado que las acciones de política monetaria toman tiempo en tener un efecto completo sobre la economía y la inflación, para fijar su valor, la Junta Directiva del Banco de la República evalúa el pronóstico y las expectativas de la inflación frente a la meta, así como el estado actual y las perspectivas sobre la evolución de la economía. Entonces, vemos que pues son las acciones que vaya a tomar el Banco de la República no pueden tomar, no van a ser tomadas inmediatamente, pues allí por el mercado, sino que van a tardar un tiempo en ser aceptadas como tal. Por lo tanto, pues ellos tienen que realizar una serie de estudios para mirar cuál es el pronóstico o hacia qué se prevé que va a ocurrir con la inflación. La Junta de la República se reúne una vez al mes, pero solo en 8 meses sesiona en forma ordinaria para tomar decisiones de política monetaria, que son en enero, en marzo, en abril, en junio, en julio, en septiembre, en octubre y en diciembre. Y en los 4 meses restantes, que son febrero, mayo, agosto y noviembre, no se toman en principio decisiones de este tipo. Ya después viene lo que es la decisión que toman allí y de qué manera empiezan a hacerla visible lo que son sus decisiones. ¿Qué vemos aquí? Lo que es el contenido, resumen macroeconómico, la decisión de política monetaria, índice de gráficos, y acá nos empiezan a mostrar lo que es el resumen macroeconómico. La actividad económica se ha recuperado a una mayor velocidad de la proyectada y el Producto Interno Bruto alcanzaría su nivel pre-pandemia antes de lo esperado. La proyección de crecimiento económico para el año 2021 y 2022 se incrementó, pero los sesgos a la baja son significativos. Allí nos empiezan a mirar pues, qué es lo que, cómo ha actuado por lo menos allí la economía, para ellos después finalmente entonces tomar lo que es su decisión. El aumento de la inflación por encima de lo esperado, la persistencia de algunos choques de oferta y unos menores excesos de capacidad productiva incrementaron la proyección de la inflación en el horizonte de pronóstico y la sitúan por encima de la meta. Y sigue apareciendo allí lo que es decisiones macroeconómicas. La demanda externa relevante para el país continúa recuperándose en un entorno de mayores presiones sobre la inflación global. Las condiciones financieras internacionales seguirán siendo favorables, aunque se espera un aumento en el costo externo del financiamiento en el horizonte del pronóstico. Ahí nos siguen
mostrando pues cada una, pero miremos lo que es la decisión. La Junta Directiva del Banco de la República decidió iniciar un proceso de normalización de la política monetaria a partir de la reunión de septiembre del año 2021. En las reuniones de septiembre y octubre decidió por mayoría incrementar la tasa de política monetaria en 25 y 50 puntos básicos respectivamente para ubicarla en el 2,5%. Entonces, inicialmente estuvo en el 1,75, fueron varios meses que estuvo pues en ese orden. Ya después, en septiembre, decidieron incrementarla a 25 puntos para llegar a 2 puntos y ahorita en la reunión de octubre decidieron incrementarla en 50 puntos para llegar al 2,50. Hay que ver en las próximas reuniones qué pronósticos tendrá allí el Banco de la República para ver cuál es el manejo que le va a dar en torno a las tasas de interés. Si las tasas de interés van a quedar en el 2,50 o si quizás va a incrementarla o quizás, que no creo que ocurra, va a disminuirlas. Entonces todo eso ocurre de acuerdo con decisiones eh, con, que toman allí en la Junta Directiva del Banco de la República. Ahora, ¿qué quiero, muchachos? Primero, que necesitaba que leyeran eso. Ahora, ¿qué es lo que quisiera con aquellos documentos que les envié? Ahí les envié pues varios documentos. Empezar a mirar cuál es, en un documento corto, pues informe por informe, entonces, cuál era la situación económica que se estaba presentando en su momento. O sea, por cada documento que no exceda de una página o media página, entonces algo muy corto, qué es lo que se presentó y cuál fue la decisión del Banco de la República que tomó en torno a la tasa de interés. En su momento, pues, en cuanto estuvo, por lo menos si estuvo en el 4,50, la disminuyó al 4,25 o la disminuyó a 4 puntos y así sucesivamente, y llegar por lo menos a los últimos informes en los que podemos apreciar que pues ellos veían un pronóstico que iba a incrementar por encima pues, del inicial, y eso es lo que originó que empezara a tomar decisiones para incrementar lo que es esta tasa de interés. Listo, muchachos, ¿quedó claro allí o ya se los muestro mejor por... A ver, los escucho. Muéstrelo, Profe, profe. ¿Cómo, Juan Esteban? Que si puede igual mostrarlo, profe, sería mejor. Claro, ya, permítame un momentico. O sea, mira, acá yo tengo son varios informes. Entonces, ¿qué es lo que yo lo que quiero es lo siguiente? Vamos a mostrar nuevamente toda la pantalla. Ok, vamos a mostrar toda la pantalla. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Ya están logrando ver allí la pantalla o no? Un momento, Sí, sí, ahí ya señor. vamos ya vamos a la pantalla. Yo lo que quiero, y voy a mostrarles primero, mire, estos son todos los documentos que yo les compartí. Informe de política monetaria desde el septiembre del año 2018. Le compartiré 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 informes de política monetaria fue que los que compartí. ¿Qué es lo que yo quiero? Tomemos por lo menos este informe de septiembre del año 2018. Y aquí, en ese informe, nos vamos a la parte macroeconómica. Y ahí empieza a mirar cuál es la evolución de la inflación en las decisiones de política monetaria. Vamos a mirar un momento. Contexto externo y balanza de pagos. Actividad real. Están hablando de la balanza de pagos. ¿Cuál fue el comportamiento que logró tener allí? Crecimiento interno, situación actual y perspectiva en el corto plazo. Entonces, mirar por lo menos esta parte. El crecimiento del PIB del segundo semestre fue similar al de los primeros 3 meses del año. ¿Cuál fue la situación allí económica? Pero ¿cuál fue la decisión? ¿Cuál fue la decisión que tomó finalmente con la tasa de interés? Vamos a revisar acá que llegue la decisión de la política monetaria en torno a la tasa de interés. Desarrollos recientes de la inflación. Pronósticos de mediano plazo.
pero acá no lo, pero tengo que ir acá nuevamente como acá el índice para mirar cuál fue la decisión que tomó el Banco de la República en ese mes con respecto a la tasa de interés. Entonces, o llegar, contexto externo, balanza de pagos, crecimiento interno, comportamiento, desarrollo reciente de la inflación, comportamiento general, comportamiento por componente, pronósticos, inflación. Aquí en este informe no nos está mostrando que hayan tomado como tal una política, decisiones de política monetaria en torno a la tasa de interés. Revisemos entonces el siguiente que fue en diciembre, es que hubo un diciembre del año 2018, esperamos aquí que mostramos lo que es el índice, contenido, evolución de las decisiones, contexto externo y balanza de pagos, crecimiento, desarrollos recientes de la inflación. Tampoco nos están mostrando acá decisiones de tasa de interés. Vamos nuevamente entonces, cerramos vamos a mirar ya lo que es en marzo del año 2019, tiene que empezarse como que a mostrar ya el primer comportamiento con respecto a lo que es la, momento acá, contexto, balanza de pagos, crecimiento interno, situación actual y perspectivas del corto plazo, el PIB del primer trimestre, desarrollo reciente de la inflación, comportamiento general, comportamiento por componentes. Estamos acá hablando del año 2019. Vamos mirando, julio, no, porque es que como tal ya vienen siendo como decisiones, vamos a mirar más bien el año, iremos más bien desde abril del año 2020, abril del año 2020, ok. Política monetaria en Colombia, nos muestra allí la política, es el mismo libreto que tienen allí. Contenido, crecimiento, aproximación, pronósticos macroeconómicos, contexto externo, perspectivas, situación económica actual, la 30, comportamiento de la inflación. Y acá, mire, viene este resumen. En este resumen, la pandemia del COVID-19 es un choque global que generaría una recesión mundial en 2020, cuya magnitud, persistencia son inciertas, como lo es también la velocidad de recuperación en el año 2021, bajo nivel de volatilidad del precio del petróleo. En Colombia no hay antecedentes, la presencia conjunta entre estos dos choques, que nos muestra un contexto externo, economía emergente, decisión de política monetaria, 1.2. En las reuniones de marzo y abril, de manera unánime, la Junta de Directiva del Banco de la República decidió disminuir la tasa de política monetaria en medio punto porcentual en cada una de ellas. La reducción de 100 puntos básicos en los 2 meses situó la tasa en el 3,25 actualmente. Entonces, lo que yo quiero entonces es empezar a mirar cuáles son las decisiones que tomó el Banco de la República cuando nos encontramos en época de pandemia. Por ello, pues, podemos apreciar que la primera gran decisión empezó a tomarse ya con este informe que viene siendo de abril del año 2020. Entonces, lo que yo quiero es empezar a mirar lo que son esos informes desde abril del 2020 hasta la fecha para ver cuáles son las decisiones que tomó el Banco de la República en torno a la tasa de interés y ver cuál fue el motivo que conllevó a tomar esa decisión. Entonces, allí por lo menos esto, por ello, entonces deberían basarse en lo que es ese resumen que ellos les muestran allí de la situación de la economía. Entonces, lo que yo quiero es, a partir del informe de abril del año 2020, empezar a revisar cuáles son las acciones que ha tomado el Banco de la República en torno a la política monetaria y cómo basó para tomar esas decisiones. Entonces, la economía, pues, qué estaba ocurriendo en el momento. Entonces, es lo que
Lo que quiero entonces, pero que por lo menos no se logre pasar, por lo menos vendría siendo el informe desde abril del año 2020, es decir, que serían 2, 4, 6, son 7 informes que vienen siendo, pues que aparecen allí en la pantalla, con el fin de que ustedes lo revisen. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido con la tasa de interés en esos periodos? ¿Y cuál fue la decisión que tomó el Banco de la República y por qué tomó el Banco de la República dichas decisiones? ¿Quedó ya más claro allí, jóvenes? Sí, profe, entonces a partir de ese informe van a estará esa, se encontrarán en todos los informes. Sí, miremos uno más, listo, ese es el de abril, miremos uno más para que tengan allí entonces, miremos el de julio. Miremos el de julio del año 2020. Y vámonos al 1.2. 1.2, que es el que nos muestra, entonces, inicialmente política monetaria. Es lo mismo que nos muestra siempre, que la política monetaria, que la meta de inflación está en el 3%. Ahí nos muestra un contenido. 1.2, decisión de política monetaria, mire, en el 1.2, decisión de política monetaria, índice de gráficos, resumen, entonces acá viene un resumen. En relación con el inicio de la pandemia, meses atrás, el panorama macroeconómico se ha definido un poco más en sus dimensiones reales y financieras, si bien la incertidumbre sigue siendo muy alta y varias de sus fuentes continúan presentes. Entonces hay que mirar qué era lo que estaba presentándose en esa época que se dio el informe. Cuando ellos hicieron ello, pues tomaron en cuenta todo eso, cuál era la inflación que se venía presentando, cuál era la demanda externa que tuvo que haber disminuido, la tasa de interés de política y la decisión de política monetaria. La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República sobre el nivel de la tasa de interés de referencia de mayo y junio fue por mayoría y en julio fue unánime. En mayo, la Junta Directiva del Banco de la República decidió reducir la tasa de interés de política en 50 puntos base y en 25 puntos base, tanto en junio como en julio. El descenso de 100 puntos base en los 3 meses situó la tasa en 2,25 actualmente. Entonces, dése cuenta que aquí la tasa de interés siguió disminuyendo. Entonces, lo que yo quiero es, ¿cuál fue la decisión que tomó el Banco de la República con respecto a la tasa de interés? ¿Y por qué fue que motivó a tomar esa decisión? Entonces, ustedes llegan y ubican esa parte de la decisión. ¿Y en qué lo tomó? Pues miramos el 1,1 y hacen del resumen, ustedes toman, digamos, lo más importante para decir, bueno, el Banco de la República consideró que la tasa de interés debió bajar, fue debido a eso. Entonces bajó en tanto. Entonces, ¿en cuánto se ubicó? Bueno, estaba en tanto y se ubicó ahorita en tanto, entonces, y se debió a eso. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes pues realicen ese informe, ese trabajo y lo ubiquen allí a través del PLAT. En el PLAT les estaré ubicando un poco mejor qué es lo que necesitan hacer allí. ¿Listo, muchachos? A ver, los escucho. A ver. Profe, qué pena, o sea, usted nos está pidiendo un informe a partir de abril, tomando sobre las decisiones que toma el banco respecto a la tasa de interés, ¿no? O decisiones que Claro. tomó. Ok. Listo, entonces, decisiones de la Junta, de la Junta Directiva del Banco de la República en torno a la tasa de interés, ¿sí? Y cuál fue el motivo para tomar dicha decisión. Entonces, acá, ¿cuál fue el motivo para tomar dicha decisión? Entonces, y ya, permítame acá. Y, profe, y todos en un archivo Word. Sí, como quieras, si quiere Word, si quiere Excel, como quieras, lo importante es, o si quiere lo convierte en PDF entonces se tiene que subir a través del plan, ¿listo? Decisiones de la Junta Directiva en torno a la tasa de interés y cuál fue el motivo para tomar dicha decisión. Entonces, desde el informe, del mes de abril,
del año 2020, sí, desde el año 2020 hasta el informe de octubre del año 2021. ¿Listo? Entonces ustedes toman informe por informe. Entonces ustedes dicen, abril del 2020, ¿cuál fue la decisión en torno a la tasa de interés? La tasa de interés disminuyó 0,25 puntos, se ubicó en el 2,25. ¿A qué se debió esa decisión? Pues el Banco de la República llegó y observó pues cómo estaba mostrando la economía en su momento, necesitaba de pronto pues incentivar lo que era el consumo, y ya con ello ustedes lo que hacen es revisar el informe, en la parte del resumen, que es el 1,1, revisan la decisión que es el 1,2, entonces lo que es el 1,2 está basado en el 1,1 de esos informes. ¿Listo, muchachos? Profe, que me otra pregunta. Según el informe que lo hacemos, ¿es tomado de todos los que usted nos envió o hay uno en específico? De todos los que están allí, desde abril del año 2020 hasta octubre del año 2021. Usted llega y por lo menos empiezan a tomar. Vamos nuevamente para acá. Ustedes llegan y toman informe del mes de abril del año 2020. ¿Cuál fue la decisión de tasa de interés y por qué fue motivado? Decisión de tasa de interés de julio del año 2020. ¿Cuál fue la decisión y por qué fue pues, esa decisión? Informe del mes de octubre del año 2020. ¿Cuál es la tasa de interés y por qué tomó esa decisión el Banco de la República? Así sucesivamente con enero del año 2021, con abril del año 2021, con julio del año 2021 y con octubre del año 2021. Sí. No es, o sea, no es llegar y copiar un informe, o sea, ahí está el resumen, y no es si el resumen aparece en 3 páginas, copiar y pegar, no, sino sacar las partes más importantes que ustedes consideraron con respecto a ello, entonces, y tomarlo pues también con sus palabras, ¿no? Entonces, pues, lo que ustedes lograron de pronto apreciar allí y entender. ¿Listo? Profe, una pregunta, segundo y plazo. No, para la próxima clase, yo siempre ubico los trabajos es hasta la próxima clase. O sea, es decir, el trabajo irá, pues bueno, hasta las 10 de la mañana del día de hoy en noche. Estamos 3, 4, 5, 6, creo que 6 de diciembre. Michelle. Bueno, Ok, profe. listo, bueno, ya, qué bueno escucharte, Michelle. Listo, muchachos, entonces, pues allí les dejo pues esa consulta para que la puedan realizar. Allí pueden mirar y esto les va a servir a ustedes también bastante, por cuanto pues ven cómo es que se toman las decisiones del Banco de la República, ¿ok? Estén preparados. No sé si la próxima será la última clase, ¿no? Entonces estén preparados y vamos a mirar si allí yo les estaré preguntando a ustedes qué es lo que lograron ustedes apreciar en torno a esos informes del Banco de la República. ¿Listo? Entonces, y les voy a preguntar a todos. Así que, pues de hoy en 8, todos deben estar en clase. Ok, listo, muchachos. Entonces, espero que pues les haya parecido una clase también que la hayan entendido, ¿no? Traté también de manejar acá el tablero. Ahorita les envío entonces la imagen también para que la tengan allí ustedes. Listo, muchachos. Entonces, fue un gusto haber estado con ustedes en esta clase y nos estaremos viendo de hoy en 8, ¿no? Entonces, pueden entonces continuar con sus... Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe, gracias. Ok, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Ok. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Camila. Michelle, bueno. Listo, Wilmer, Launia. Listo, ya Salomé y ya Joan.